Empezamos. Buenos días. Lo primero que voy a hacer es explicaros qué vamos a ver hoy en clase. Estamos en la primera evaluación y vamos a abrir el Scrum.2. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente hoy de los textos humanísticos, ¿de acuerdo? Recordad que el otro día vimos las características generales de los textos y después vimos también los textos científico-técnicos. Recordad que cada uno de estas unidades, las fotocopias las podéis bajar si le dais a recursos fotocopiables, y al final de cada una tendréis una pequeña autoevaluación que yo recomiendo que hagáis, porque es lo que hace que suba una puntuación en esta actividad. Comenzamos entonces con los textos humanísticos. En este epígrafe, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Pues en primer lugar vamos a estudiar la definición, en qué consiste este tipo de textos, cuál es el tema que normalmente pueden presentar y sobre todo la intención comunicativa, dado que este tipo de textos nos pueden servir en algunas ocasiones combinado o al menos aplicado a lo que sería el ensayo en el lenguaje periodístico. La misma intención de un texto humanístico es la que vamos a encontrar en muchas ocasiones, sobre todo en un ensayo, es la que vamos a encontrar en muchas ocasiones en los artículos de opinión y sobre todo en los artículos de fondo de los periódicos. Vamos a ver las distintas estructuras textuales que pueden presentar, aunque en realidad luego al final nosotros vamos a insistir sobre todo en la estructura de los textos que sean incompletos, puesto que algunos textos humanísticos son de una extensión muy superior a la que normalmente nos puede aparecer en un examen. Vamos a ver cuáles son sus características generales, aquellas que definen a los textos, pero luego también vamos a intentar hacer una correlación entre estas características generales y los rasgos morfológicos, sintácticos, léxico-semánticos o textuales, ¿de acuerdo? Fijaos que en realidad a nosotros es difícil que nos pongan en selectividad un texto que sea estrictamente humanístico, pero como vamos a ver y como vimos también en los textos científico-técnicos, algunas veces los textos periodísticos incorporan estos rasgos de estilo característicos, ¿de acuerdo? En el caso de los textos científicos sería cuando el artículo o la noticia trata un tema de estas características. En el caso de lo humanístico, por ejemplo, cuando se hace debate político, cuando se hace incluso planteamientos éticos o morales como consecuencia de costumbres o de hábitos de la sociedad, todo eso en cierto modo entra dentro del campo de la humanidad, de la introspección, sobre todo, en fin. Aquí tendríamos, por ejemplo, un texto que os recomiendo que leáis, ¿de acuerdo? Y fijaos, esta es una actividad para ir viendo lo que sería la determinación del tema, los análisis, las características lingüísticas, etc. Pero vamos a pasarnos nosotros, antes de hacer esta actividad, vamos a pasarnos a las características de este tipo de textos. Fijaos, cualquier texto relacionado con las disciplinas humanísticas, es decir, aquellos estudios que tienen como fundamento objetivo el conocimiento, el hombre, pues en la esfera individual, social, conocimiento y desarrollo, tanto en su presente como en su pasado, todos esos textos entrarían dentro de los textos humanísticos. La historia, por ejemplo, la psicología, la sociología, la lingüística, etc. Particularmente a partir del siglo XVIII se desarrolla un género que consiste precisamente en analizar algunos aspectos del ser humano, de sus relaciones sociales, convivencia, etcétera, y se configura el ensayo, repito, como género, aunque sabemos que, por ejemplo, en otras épocas, como es la Edad Media,
la literatura había desarrollado también tendencias, digamos, muy próximas al ensayo con la literatura de carácter didáctico. Los rasgos generales del ensayo sería que realiza una reflexión teórica y una especulación frente al método científico. Fijaos que para ello es necesario abstraer la realidad que nosotros estamos observando y luego llegar a unas conclusiones. Ahora, esas conclusiones nunca son leyes como la ciencia, sino que en todo momento son discutibles y dependen del rigor, de la precisión, de la exhaustividad, no solo con la que se analiza o se observa esa realidad, sino también con la que se puede expresar el texto. Los textos, tanto los textos humanísticos como el ensayo propiamente dicho, utilizan una terminología específica muchas veces vinculada al área del saber que se ocupa de ese objeto de estudio. Por ejemplo, del derecho, de la psicología, de la economía, de la historia o la lingüística, cualquiera, o la filosofía también, etc. Aunque se busca llegar a conclusiones de carácter general y aunque se busque también la objetividad al máximo, en estos textos es también posible encontrar algunas marcas subjetivas y un tono personal, sobre todo en el ensayo y sobre todo en la obra, en los artículos periodísticos vinculados con este tipo de lenguaje. Aquí tenéis un cronograma acerca del ensayo, cuando surge, cómo va evolucionando. Mirad, yo no le prestaría mucha atención porque el tema del ensayo ya no cae en selectividad, entonces podéis saltarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, si queréis echarle un vistacito, pues es curioso, ¿no? Sobre todo en cuanto a la definición del género como un estudio de una extensión variable y que permite abordar distintos temas de carácter más o menos más serio, pero haciéndolo de una forma subjetiva. Ahora, eso sí, con un gran rigor expositivo y empleando como forma discursiva fundamentalmente la argumentación. ¿De acuerdo? Echarle un vistazo cuando surge, cuáles son los antecedentes, como se ve desde la literatura clásica hasta casi el barroco, hasta que en 1580, estamos hablando ya del siglo XVI, en Francia aparece la obra titulada Ensayo de Michel de Montaigne. Bueno, el máximo representante del ensayo en España sería Feijóo y por supuesto luego y Jovellanos, ¿no? Que son ya con el neoclasicismo. Y bueno, en el romanticismo los artículos de Larra, y posteriormente sabéis que el interés que tenía la generación del 98 por regenerar el país hace que aparezca un montón de ensayos y de estudios sobre el problema de España. Pues desde Ganivet, bueno, también eran problemas de historia, problemas de economía, problemas en fin, de un diverso tipo. Pues Unamuno, Ortega Set, Marañón. Y en el 27 pues se siguen abordando la problemática de España desde distintas ópticas antes y después de la Guerra Civil, en la figura de Dámaso Alonso, Sánchez Ferlosio, Sabater, Cernuda, en fin, estos serían los autores desde el 27 hasta la actualidad. Pues Sabater es un autor contemporáneo nuestro. Fijaos que las características del ensayo, que luego veremos que casi la repite la columna, pero haciéndolo muchísimo más corto, es la extensión es variable. En la columna sería la extensión fija de máximo dos párrafos. Exige que participe el receptor en la interpretación tanto de la realidad como de la postura del autor, porque tiene siempre un carácter sugeridor e interpretativo.
el receptor es amplio, es decir, no busca un lector especializado, sino al contrario, va destinado a cualquier público. Muy versátil, permite tratar cualquier tema. Y los rasgos fundamentales que presentan pues son la originalidad en el tratamiento del tema, el enfoque subjetivo o personal y una voluntad de estilo, lo que permite incluir un lenguaje más literario. No necesariamente es muy sintético, es decir, que permite digresiones, lo cual se tiene que evitar en la columna, por ejemplo, y además, eso sí es común y se plantean en los dos lenguajes, el carácter es dialogal. Es decir, en algún momento el autor se dirige al lector, pues apelándolo y apelando a su voluntad, incluso en otras ocasiones considerando que la opinión del público que lee el artículo o el de los lectores es idéntica a la del escritor. Vamos a dejar aquí esta primera exposición y pasaremos al próximo vídeo.